2 veces todavía en el transcurso del día sintió un deseo irresistible de contarlo todo, incluso una vez a un desconocido caballero con quien habló unas palabras en una pastelería, contrariamente a su costumbre, pues detestaba mantener conversaciones con desconocidos en lugares públicos. Entró en varios almacenes, compró un periódico, fue a ver a su sastre y se encargó un traje. Le continuaba desagradando la idea de visitar a los Pogratsev e intentaba no pensar en ellos. Además, no podía ir al campo. Esperaba que ocurriera algo que debía producirse en la ciudad. Cenó con gran apetito, habló con el camarero y con su vecino de mesa y hasta se bebió media botella de vino. No pensaba que pudiera repetirle el ataque que sufriera la noche anterior, convencido de que había completamente sanado de su enfermedad en el mismo instante en que, saltando del lecho, abatiera a su asesino, 1 hora y media después de haber caído en el sueño, completamente extenuado. Sin embargo, hacia la noche, la cabeza empezó a darle vueltas y por momentos se sintió asaltado por parecidas ideas a las de su sueño de la víspera. Se fue a su casa cuando empezaba a oscurecer y el aspecto de su habitación casi le amedrentó. Cuando entró en ella, su piso le pareció triste, siniestro. Lo recorrió varias veces, inquieto y temeroso. Incluso entró en la cocina donde jamás ponía los pies. Es aquí donde calentarán los platos, pensó. Cerró cuidadosamente la puerta y encendió más velas que de costumbre. Al hacerlo recordó que poco antes, al pasar ante la portería, había llamado a Mabra preguntándole si Pavel Pavlovich no se había presentado en su ausencia, como si verdaderamente el otro pudiese haber venido. Después de pasar el cerrojo, se dirigió a su buró, que abrió y, sacando el estuche de las navajas, examinó con atención la navaja de ayer. En el mango de blanco marfil apenas si se distinguían unas manchitas de sangre. Repuso la navaja en el estuche, que guardó de nuevo en el buró. Sentía deseos de dormir y comprendió que debía acostarse inmediatamente, pues si no, mañana no sería bueno para nada. El día siguiente le parecía que debía ser, no sabía por qué, un día fatal, decisivo. Las mismas ideas que durante todo el día en la calle no le habían abandonado un solo instante se le presentaban ahora en masa y asaltaban su enfermizamente sin dejarle un momento de respiro. Reflexionó mucho y tardó en dormirse. Si quedaba establecido que él vino a mi casa a rebanarme el pescuezo sin haberlo premeditado, pensó, ¿no se le ocurriría esta idea antes, aunque solo fuese por una vez? ¿No soñaría con esto en uno de sus malos ratos? Se contestó la pregunta de un modo bastante raro. Sí, Pavel Pavlovich quería matarme, pero la idea de mi muerte no se le ocurrió nunca. Esto no tiene sentido, pero es así. Pensó a continuación. No fue por Pagutov ni por el puesto a que aspiraba que vino a Petersburgo, aunque al verse aquí recorriera los ministerios y viera a Bagutov. La muerte de éste lo volvió como loco, pero para él Bagutov no tenía importancia. Fue por mí que vino a Petersburgo trayéndome a Lisa. Pero es que yo esperaba que él intentase matarme. Concluyó su razonamiento diciéndose que sí, lo esperaba, y precisamente a partir del momento en que le vio en el coche en el entierro de Bagutov. Desde entonces temía algo, pero no eso, ciertamente, no que tuviera intención de degollarme. Y si él, se maravilló alzando bruscamente la cabeza de la almohada y abriendo los ojos, y si él fuese sincero cuando ayer me aseguró su afecto, cuando le temblaba la barbilla y se aporreaba el pecho, sí, era sincero, reconoció, profundizando en su análisis. Ese cuasimodo de T era lo suficientemente generoso y estúpido para tomarle afecto al amante de su esposa, cuya conducta le había parecido irreprochable durante 20 años. Durante 9 años me respetó, veneró mi recuerdo, incluso retuvo mis expresiones en su memoria. Señor, y yo sin sospechar nada. Ayer no podía mentirme, pero ¿sentía afecto por mí cuando me dijo ajustemos cuentas? Sí, me quería con rabia, y este es precisamente el afecto más fuerte. Puede ser, y seguramente fue así, que yo le produjese una impresión formidable y fascinadora en T. Esto es lo que debió sucederle a ese Schiller en forma de Quasimodo. Me hizo 100 veces más grande de lo que soy, pues le produje una gran impresión en su filosófica soledad. Sería curioso saber exactamente lo que le impresionó. Mis elegantes guantes, tal vez, y la forma de llevarlos. Los Quasimodos adoran la estética. Oh, de qué modo la adoran. Los guantes a veces son suficientes para ciertas almas generosas, sobre todo para un eterno marido. Lo demás lo ponen ellos, exagerándolo 1000 veces, y hasta se batirían por uno si lo quisiera. ¿Cuánto aprecian estos medios de seducción? Es posible que fueran precisamente estos medios los que le conquistaron más que otra cosa, y su exclamación del otro día, ¿y si usted también?
en quién creer, después de una exclamación así, te conviertes en una fiera. Vino aquí para besarme y llorar, como expresó tan vilmente él mismo. Es decir, vino a Petersburgo para degollarme, pero él se imaginaba que lo hacía para besarme y llorar. Y se trajo a Lisa. Es posible que si me hubiese puesto a llorar con él, me habría perdonado, pues sentía unas ganas locas de perdonar, y, sin embargo, desde el primer choque, todo esto se convirtió en lamentos de borracho, en gestos grotescos, en lágrimas ridículas de mujer ofendida y los cuernos de los que se enorgulleció. Es precisamente por esto que vino a verme borracho, para poder manifestarme, aunque fuese con lamentos, lo que tenía en la mente. De no estar borracho no hubiese hablado, pero al mismo tiempo gustaba de lamentarse y ridiculizarse. Oh, cómo le gustaba, y qué contento se puso cuando me obligó a besarle, solo que entonces no sabía cómo terminaría el asunto, si con besos o a cuchilladas. Finalmente comprendió que lo mejor, evidentemente, era besar y matar. Era la solución más natural. Eso es, la naturaleza no gusta de los monstruos y los aniquila por medio de soluciones naturales. El más monstruoso de los monstruos es aquel que tiene nobles sentimientos. Lo sé por propia experiencia. Pavel Pavlovich, la naturaleza no es una madre tierna para los monstruos, sino una madrastra. La naturaleza produce un monstruo y en lugar de compadecerle lo condena, y así tiene que ser. Los besos y las lágrimas no son para gente honesta en nuestra época. ¿Qué decir, pues, de nosotros, Pavel Pavlovich? Sí, fue tan imbécil como para llevarme a casa de su novia. Dios mío, su novia. La idea de resucitar una nueva vida gracias a la inocencia de la señorita Zaklevin solo se le podía ocurrir a un cuasimodo de esta especie. Pero tú no eres culpable, Pavel Pavlovich, no eres culpable del todo. Tú eres un monstruo y todo en ti, en consecuencia, debe ser monstruoso, tus sueños y tus ilusiones. Pero, a pesar de ser un monstruo, ha dudado de su sueño y ha tenido necesidad de la suprema sanación de la necesidad de la suprema sanción de Belchaninov, la confirmación de Belchaninov de que este sueño no era un sueño, sino una realidad. Precisamente por ese respeto que me tiene, me llevó a la dacha, porque tenía confianza en la nobleza de mis sentimientos, tal vez contando en que allí nos besaríamos y lloraríamos al pie de un árbol, a corta distancia de la inocencia. Sí, el eterno marido debía castigarse, finalmente, un día u otro, y para castigarse a sí mismo una vez por todas, para castigarse, asió la navaja sin premeditación, pero la asió. Y, sin embargo, le dio una puñalada en presencia del gobernador. A propósito, se dijo, pensaría en algo por el estilo cuando me contó esta historia del padrino de la boda. Tendría una idea similar. La otra noche, cuando al levantarse de la cama permaneció tanto rato de pie en medio de la habitación. No, lo hizo en broma. Se levantó para hacer su necesidad, pero viendo que yo tenía miedo, no quiso responderme durante 10 minutos porque le agradaba saber que yo le temía. Tal vez fue entonces cuando de pie en la oscuridad nació en él por primera vez la idea. Y sin embargo, si yo me hubiese dejado olvidado el estuche de las navajas la noche pasada, probablemente no habría ocurrido nada. ¿O sí? También es cierto que me evitaba y que aguardó 2 semanas antes de venir a verme, me rehusó porque me tenía lástima, y estos platos que calentó esperando apartarse de la idea del cuchillo a la ternura, quería salvarme y salvarse a sí mismo con platos calientes, y durante largo rato continuó trabajando de aquel modo la calenturienta mente de aquel antiguo hombre de mundo, hasta que al fin se calmó. Al despertarse, a la mañana siguiente, la cabeza le dolía, poseído de un nuevo terror inesperado. Este nuevo terror procedía de la seguridad de que él, Belchaninov, hombre del mundo, iría aquel mismo día por su propio impulso a visitar a Pavel Pavlovich. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? No lo sabía, y disgustado tampoco quiso profundizar en ello, solo sabía que iría allí, sin conocer la causa. Este loco pensamiento, no podía llamarlo de otro modo, llegó a afectarle tanto que tomó un aspecto razonable y descubrió un pretexto que le parecía suficiente. Tal vez ayer mismo, creía, al entrar en su habitación, Pavel Pavlovich se habría encerrado cuidadosamente con llave, ahorcándose a continuación, como hiciera aquel cajero del que le hablara María Sisoyerna. Esta idea se transformó progresivamente en una absurda certeza. Pero, ¿por qué diablo habría de ahorcarse este imbécil?, se decía intentando interrumpir el curso de sus pensamientos. Recordó las palabras de Lisa. Además, yo en su lugar puede que también me ahorcara, concluyó. Por fin, en lugar de irse a comer, pensó ir a la fonda donde vivía Pavel Pavlovich.
Le preguntaré a María Sovierna, se dijo, pero no bien hubo salido a la calle se detuvo en el portal. ¿Cómo? ¿Cómo? Murmuró para sí, lleno de vergüenza. ¿Es que verdaderamente voy a arrastrarme hasta él para besarle y llorar? ¿Tengo que añadir a mi vergüenza esta absurda bajeza? Esta absurda bajeza vino a salvarle la providencia, que vela por las personas sensatas y decentes. Apenas había puesto un pie en la calle cuando se tropezó con Alejandro Lobov. El joven jadeaba de emoción. Precisamente iba a su casa. Y bien, ¿qué me dice de nuestro amigo Pavel Pavlovich? ¿Se ha ahorcado? Murmuró Belcharinov asustado. ¿Ahorcado? ¿A santo de qué? Lobov enarcó las cejas. No, por nada, continúe. Diablo, tiene usted ocurrencias muy ridículas. No se ha ahorcado. ¿Por qué tendría que hacerlo? Al contrario, se ha ido. Vengo a dejarle en el tren. Pero, ¿cómo bebe? Hemos vaciado 3 botellas. Claro que también estaba con nosotros Posilov. ¿Cómo bebe? ¿Cómo bebe? En el tren se puso a cantar. Se acordó de usted y al despedirse me encargó que lo saludara de su parte. Pero es un canalla. ¿Qué piensa de él? El joven estaba borracho. Sus brillantes ojos en su encarnado rostro y su lengua pastosa lo atestiguaban sobradamente. Belcharinov se rió a carcajadas. Así que han acabado por fraternizar bebiéndose 3 botellas. Ellos se besaron y lloraron. Oh, vosotros los poetas. Schiller. No insulte, haga el favor. Sepa que ha renunciado a todo. Estuvo allí ayer y también hoy. Nos ha descubierto ante su padre y han encerrado a Nadia en un cuarto del entresuelo. Hubo gritos, lágrimas, pero nosotros no cederemos. Si viera cómo bebe y qué tono tan insolente. Hablaba constantemente de usted, pero puede comparársele él. Usted al menos es un hombre honorable y ha pertenecido en efecto a la alta sociedad. Claro que no puede frecuentarla ahora a causa de su falta de dinero, ¿no es así? El diablo le lleve. De verdad que no le comprendo. ¿Es él quien le ha hablado de mí en esos términos? Sí, pero no se enfade. Vale más ser un ciudadano honrado que hombre de mundo. Digo esto porque en estos tiempos en Rusia no sabe uno a quién respetar. ¿Está usted de acuerdo conmigo en que es fastidioso no saber a quién respetar? ¿No es cierto? Cierto, cierto. Pero ¿y él? ¿Él quién? Ah, sí. ¿Por qué diría todo el tiempo? Ese Belchaninov tiene 50 años, pero está arruinado. Reía y lo repitió 1000 veces. En el tren se puso a cantar y después a llorar. Fue muy desagradable. Ser un borracho es repugnante. Ah, no me agradan los imbéciles. Después se puso a distribuir dinero a los pobres por el reposo del alma de Elizabeth. Era su mujer, su hija. ¿Qué tiene usted en la mano? Me corté, no es nada. ¿Sabe? Ha hecho bien en marcharse. El diablo se lo lleve. Apuesto a que cuando llegue a su destino se casará. ¿No lo cree así? ¿Y usted también quiere casarse? ¿Yo? Eso es otra cosa. ¿Qué ocurrencias tiene usted? Si de verdad tiene 50 años, él al menos debe tener 60. Hay que ser lógico, padrecito. Y ha de saber usted que yo era antes un honrado eslavófilo de convicción, pero ahora es de Occidente que esperamos la aurora. Bueno, hasta la vista. Ha sido una suerte que le haya encontrado, evitándome tener que subir a su casa. No puedo subir, no insista, no tengo tiempo. Se marchó a la carrera, pero enseguida volvió sobre sus pasos. ¿Dónde tengo la cabeza? Me dio una carta para usted, tómela. Belcharinov subió a su piso y abrió el sobre en el que había su nombre escrito. El sobre no contenía una línea de Pavel Pavlovich, pero sí había otra carta. Belchaninov reconoció la letra. El papel amarilleaba y la tinta se había descolorido. La carta había sido escrita 10 años atrás, 2 meses después de irse de T, pero no le había sido expedida y la habían sustituido por otra. Se comprendía claramente por el contenido de la misiva. En aquella carta Natalia Vasilievna le decía adiós para siempre, igual como en la que había recibido confesándole que amaba a otro, pero sin ocultarle lo de su embarazo.